hombres y pareciera ser que a las mujeres las minimiza. A eso hay que sumarle la cultura en la que hoy vivimos, una cultura que literalmente está tergiversando las líneas entre hombre y mujer, y sobre todo dentro de la iglesia hay tantas ideas también que creo yo es importante ir a la palabra para entender qué dice la Escritura sobre el tema de hombres y mujeres. Tal vez el contexto de algunos de nosotros de donde venimos, hemos escuchado, por ejemplo, temas como pastoras, mujeres pastoras. En otros lugares se da en automático que la esposa del pastor es pastora. Me llama la atención esa lógica, porque si esa lógica la llevamos a otros lados, la esposa del médico sería la esposa del abogado. Y curiosamente la lógica que traemos a la iglesia es la esposa del pastor es pastora. Lo irónico es que eso no está en la Biblia. Ahora, otras cosas que de repente podemos encontrar, que hay iglesias donde, por ejemplo, los domingos hay mujeres que predican, o los cultos generales. Y hay unas que predican bien. O sea, hay que reconocer. Pero ¿qué dice la Biblia? Y luego también un elemento de aquí nuestra congregación, ¿cuál es nuestra postura hacia temas como estos en específico? A partir de estos elementos surgen un montón de preguntas que nuevamente, muchas veces nuestras respuestas van más definidas por la cultura que por la Escritura. Por ejemplo, el texto que decíamos el domingo, el de 1 Timoteo 2. Mira, si quieres ve tantito ahí, que esto todavía no está en mis notas, pero nada más quiero mostrarte de repente, por ejemplo, el verso 11, 1 Timoteo 2, 11 y 12. Que la mujer que dice, ¿verdad? Y el 12, ya viste. Ahora, esto también puede usarse para abusar sobre el elemento de las mujeres, sobre las mujeres. Entonces son puntos que están en la Escritura y que, vuelvo a repetir, como iglesia deberíamos de tener una respuesta bíblica y no una respuesta definida por lo que la cultura define. Entonces, para entender un poquito los roles de hombre y mujer, no solo en la iglesia, sino de manera general, tenemos que ir a la Escritura y empezar a entender quiénes somos nosotros como la creación de Dios. Y dentro de la teología sistemática, que hemos abarcado ya un par de cosas como la teología propia y la cristología, hay un área que se conoce como antropología bíblica o antropología teológica. Y lo que básicamente esta área estudia es precisamente el ser humano. Entonces, hoy lo que quiero hacer es empezar a hacer una introducción a la antropología teológica. Vamos a caminar por algunos textos y en la medida que avancemos los miércoles, vamos a llegar a elementos que, como vemos aquí, de estos roles definidos entre hombre y mujer. Entonces, un comentarista dice que una verdadera antropología bíblica es fundamental para la toma de decisiones en la vida diaria, en la iglesia y en todas las áreas. La antropología bíblica lo que busca es usar la palabra de Dios para que nos conozcamos nosotros, pero a la vez también ver a la luz de la Biblia
lo que Dios ha diseñado para nosotros. O sea, no solo es ver quiénes somos nosotros, sino lo que Dios ha diseñado que seamos nosotros. Porque Dios hizo un diseño de un hombre y una mujer, pero por el pecado ese diseño se distorsionó. Entonces hoy necesitamos saber quiénes somos, pero también necesitamos saber lo que Dios diseñó para nosotros, para que aspiremos a eso. Entonces, quiero responder un par de preguntas y la primera pregunta, a manera de definición, quiero responder, ¿qué es la antropología teológica? Porque vuelvo a repetir, este es un término que se ve en teología sistemática. De hecho, literalmente, esto es una clase de seminario, donde en el seminario se estudia antropología teológica o antropología bíblica, y la forma en que entendemos la antropología teológica, su definición básicamente es la siguiente. La palabra antropo, de antropología, viene de la palabra griega antropos, y básicamente significa hombre o ser humano. Antropología, antropo, es hombre o ser humano. Y logía o logos es palabra, pensamiento o discurso. Entonces, cuando estudiamos teología, lo que estamos estudiando es quién es Dios conforme Él se ha revelado en la Biblia. Y cuando estudiamos antropología teológica, es qué dice la palabra de Dios sobre nosotros mismos. ¿Qué dice la Biblia sobre quiénes somos? Y esto me lleva a mi segunda pregunta. ¿Qué tan bíblico es estudiar antropología teológica? Porque, no sé tú, pero al menos yo en lo personal, a no ser por el seminario, nunca se me había enseñado antropología teológica. ¿O algunos de ustedes ya había llevado tal vez en su iglesia, donde estaban tal vez? Porque esto parece ser más de seminario, y el problema muchas veces de los seminarios es que no logramos conectar con la iglesia local. Y entonces traemos estos términos a la iglesia local y uno supone que, bueno, pero ¿eso para qué? ¿Eso para qué me va a servir a mí? Si lo que yo necesito es cómo voy a pagar mi renta mañana. Yo vengo esperando una palabra que me anime. ¿Qué es eso de antropología teológica? ¿No? Y ese es el problema muchas veces, que no sabemos cómo aterrizar esto a nuestra vida diaria. Entonces, cuando hablamos de antropología teológica, quiero que veamos que esto es bíblico. Esto no es un invento de los teólogos, esto no es algo que de repente uno se saca y decir, es que no tengo nada que predicar y vamos a hablar de esto. No, esto está en la Biblia. Y para muestra, hay algunos personajes bíblicos que hicieron una pregunta que curiosamente también lo han hecho los filósofos o algunos filósofos, y yo creo, sin exagerar, que todos en algún momento de la vida, sobre todo en la adolescencia, creo yo, nos hemos hecho esta pregunta: ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y esa pregunta está en la Biblia, hecha también por algunos hombres. Por ejemplo, Job, capítulo 7, verso 17. En medio de una situación bien difícil, Job hace esta pregunta: ¿qué es el hombre? Y aquí la palabra hombre implica la humanidad, hombre y mujer. No vayan, o sea, aquí no es que se está dirigiendo netamente al varón. No, aquí es, la palabra hombre implica hombre y mujer, la humanidad. Pero mira la pregunta de Job. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas?, le pregunta a Dios. ¿Qué es el hombre para que te preocupes por él? Mira, Salmo capítulo 8, verso 4 y 5, y este es el salmista diciendo, mira la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides.
Verso 5. Sin embargo, dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Mira lo que dice el salmista, que a los hombres, al ser humano, lo han hecho ¿qué? Poco menor que los ángeles. Si dice el texto que nos han hecho poco menor que los ángeles, ¿qué te da a entender esto? Somos poco menor que los ángeles, dice. ¿Qué te viene a la mente con esta frase? Amados, ¿qué más? Autoridad, jerarquía, ¿verdad? Porque entonces tenemos a Dios y de ahí empezamos una jerarquía y en algún punto de esa jerarquía están los ángeles. ¿Y abajo de los ángeles? Nosotros. Porque dice el salmista, ¿qué es el hombre? ¿Por qué Dios se preocupa de nosotros si valemos, vaya, en los ángeles? Mira el salmista nuevamente en el 144, Salmo 144, verso 3 y 4. Oh Señor, nuevamente, mira, ¿qué es el hombre? Por eso el tema de hoy es, ¿qué es el hombre? Para que tú lo tengas en cuenta, o el Hijo del Hombre, para que pienses en él. Verso 4. El hombre dice, ¿es qué? Sus días son como... O sea, el salmista dice, Señor, la vida del hombre pasa tan rápida que en últimas instancias, ¿por qué te preocupas por él? ¿Por qué le pones tanta atención? Si la vida se va así. Para nosotros, 70, 80, 90, 100 años, es una larga vida. Pero cuando la vemos a la luz de la eternidad, dice que es un... El profeta Isaías, que luego Pedro lo va a retomar, dice que la vida del hombre es como la hierba del campo. Sale en la mañana y para la tarde noche, dice, ya no. Pero hermanos, ¿nos creemos nosotros eternos? ¿Verdad? ¿Nos sentimos nosotros? Como que sí. ¿Verdad? Como que si valiéramos más que los ángeles. Un comentarista dice, si has leído la carta a los romanos, te darás cuenta que los 3 primeros capítulos de Pablo a los romanos trata del pecado humano y de sus consecuencias. Y te darás cuenta cuán importante es entender la naturaleza del ser humano, porque entonces comenzarás a entender mejor el Evangelio. Entender realmente quiénes somos, entender mejor lo que valemos, nos hará entender mejor el Evangelio. Para muestra, dice este comentarista, los 3 primeros capítulos de Romanos nos dan a entender cuán pecadores somos y que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. La antropología bíblica o teológica en la Biblia tiene un elemento importante. Es más, en los institutos de Calvino va a decir lo siguiente, que el mejor conocimiento siempre será conocer a Dios, pero en la medida que conocemos a Dios, nos conoceremos a nosotros mismos. Saber quiénes somos es importante, pero sobre todo saber quiénes somos a la luz de la Biblia, no a la luz de las ideas que pudieran estar a nuestro alrededor. Nosotros debemos de reconocer quiénes somos, porque eso nos mantendrá humildes. Nuestro orgullo muchas veces radica en creernos lo que no somos.
La humildad radica no en lo que tengamos, la humildad radica en saber quiénes somos. No somos el centro del universo, no somos Dios. Es más, ya lo vimos en el texto del salmista, no somos ángeles. Pero por el otro lado tampoco somos animales. Algunos nos portamos como... La Biblia dice que tú y yo hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, hombres y mujeres. Por tanto, la vida, el ser humano, hombre y mujer, tiene un valor dado por Dios. Y eso es importante entenderlo si queremos luego acercarnos a textos como el de Timoteo, de que de repente Pablo llega y dice a las mujeres, cállense. Porque así dice, ¿va? No les permito enseñar. Y es como, espérate Pablo, ¿de dónde traes esta idea? ¿Por qué traes esta idea? Y luego Pablo va a venir y decir ahí mismo en el último versículo, bueno, en los últimos, en el 14 dice, Adán fue primero creado y Eva después, y Eva fue engañada, como diciendo, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? Entonces, para llegar aquí y entender mejor acá, y llegaremos ahí, yo creo que llegaremos a este pasaje el otro domingo, pero por eso es que quiero estos miércoles ir generando todo este elemento alrededor de, para que cuando nosotros lleguemos acá y entonces podamos decir, ahora ya entiendo por qué a las mujeres no se les permite ser pastoras. Si vamos directo a este texto sin todo lo de alrededor, desde nuestro elemento cultural habrán quienes se puedan molestar. Bueno, pero ¿por qué no pueden ser pastoras? Muéstrame en la Biblia dónde no pueden ser pastoras. Muéstrame en la Biblia dónde no pueden predicar el domingo o el miércoles o a un grupo mixto de hombres y mujeres. ¿Y hay un texto que diga que las mujeres no pueden ser pastoras? ¿Hay o no hay? Si hay, ahí me lo pasan, hermano, me ayudarían mucho. Entonces, ¿cómo llegar a esas conclusiones? Tienen todo un proceso y yo quiero que caminemos este proceso. Entonces, ¿cómo vamos? Número 1, la antropología bíblica no es otra cosa que estudiar lo que la Biblia dice de nosotros. Número 2, es bíblico estudiar esto porque escritores bíblicos preguntaron, ¿qué es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Entonces, quiero hacer dos cosas esta mañana, iba a decir. Por un lado, en esencia quiero hacer una comparativa. ¿Cómo el mundo nos define y cómo Dios nos define? Porque en estos elementos es lo que el mundo dice versus lo que Dios dice. Empecemos con cómo el mundo define al ser humano. Hay una postura o un pensamiento de que el ser humano es definido por un idealismo filosófico. ¿Qué es este idealismo filosófico? Son todas aquellas personas que piensan que la mente o el espíritu es lo más importante en el ser humano. El cuerpo físico, bajo este pensamiento, no es tan importante. Es más, se ha dicho a través de este pensamiento que el valor del ser humano está en sus pensamientos, no en su físico. De ahí una perspectiva dual de la vida que decían que lo espiritual es más importante y lo material no. Ahora, es ahí donde se mezclan esas ideas cuando dicen, cuando
habían personas que pecaban, pero su justificación era, yo no fui, fue mi cuerpo. Mi corazón está bien con Dios. Es más, ¿quién eres tú para juzgarme? Dios conoce mi corazón. Entonces, dividir la vida entre lo más importante es la mente, el espíritu y el cuerpo, no. Literalmente estaríamos diciendo que Dios nos dio un cuerpo sin ningún valor y que no importa lo que le hagamos al cuerpo. Pero eso no está en la Escritura. El intelecto, dicen algunas personas de esta postura, dicen, es como una chispa de lo divino. El problema es cuando esas cosas o esas ideas se meten en la iglesia y ha pasado. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, verso 20 al 23. Colosenses 2, 20 al 23. Y aquí quiero decir esto con todo respeto. Porque miren, cuando estas filosofías se meten en la idea, por eso les digo, la iglesia en sí, aunque no lo sepamos o no lo reconozcamos, la antropología bíblica es tan necesaria porque se predica y se imponen leyes que muchas veces no sabemos de dónde vienen, pero resulta que vienen del mundo. Este idealismo filosófico que dice el espíritu o la mente es más importante que el cuerpo, hace que la vida se divida entre lo interno y lo externo. Y por ejemplo dice aquí, si ustedes han muerto en Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, dice, se someten a preceptos tales como, verso 21, no manipules, no gustes, no toques, verso 22, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer en el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Verso 23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Cuál era la idea aquí? La idea es que se estaban imponiendo reglas a la iglesia, pero reglas externas, como por ejemplo, se prohíbe vamos a poner así estos ejemplos. Se prohíbe escuchar música mundana. ¿Han escuchado esa? Se prohíbe la televisión. Ahorita ya no tanto esa, ¿no? Pero hubo un tiempo donde se prohibía la televisión. Se prohibirá el cine. Y hay congregaciones donde parece que ser que la mayor carga está sobre las mujeres. Se prohíbe pantalón, se prohíbe aretes, pinturas, pijama, cabello corto, ¿qué más? Maquillaje, tacones. La pregunta es ¿de dónde viene todo eso? De preceptos que en esencia lo que están diciendo es dividimos la vida entre una cosa es más importante que la otra y alguien no puede, vamos a suponer, alguien cumple con todas esas leyes, pero ahora resulta que se siente superior al que no las cumple. Y más si le dan de repente un púlpito. ¿Para qué? Hay quienes dicen, ¿sabe él a quién se está dirigiendo? Dice, no, hay quienes, dice, van al cine. Hay quienes, no, y empiezan. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, empiezan a poner leyes que están por lo general, por debajo de esas leyes está un elemento que dice, lo externo termina siendo más importante que lo interno.
Y nos olvidamos que lo externo debe ser un reflejo de lo interno. Porque en lo externo, aún alguien que no sea cristiano puede cumplirlo, ¿verdad? Tú le pones a alguien ciertas reglas para que al rato le podamos decir que predique y las puede cumplir y no necesariamente haya nacido de nuevo. Porque cumplir reglas para lograr un objetivo se puede. Es como en el trabajo que nos digan, ¿quieres este bono de puntualidad que hay que hacer? Llegar temprano. Aunque no me guste llegar temprano, aunque no quiero llegar temprano, pero quiero lograrlo. Entonces, por lo que quiero lograr, lo voy a cumplir, no porque yo quiera. Pero si no hay bono de puntualidad, ganancias que llegue. Entonces, tengamos cuidado de definir al hombre o definir al ser humano suponiendo que es más importante lo interior o es más importante lo exterior. Tengamos cuidado con eso. Número 2, ¿cómo el mundo nos define? El ser humano es definido, según algunos, por la biología física. Entonces, están los que dicen lo espiritual es más importante y están los que dicen lo físico es más importante, porque hay quienes dicen, nosotros los seres humanos somos solamente materia. Nuestros cerebros funcionan por intercambios electroquímicos. Es más, hay personas que nos han definido como animales altamente desarrollados. O sea que nosotros somos un animal más en la naturaleza, pero el que está hasta arriba, digamos, del desarrollo. ¿Y entonces de dónde venimos? Según esta idea, del mono. Y algunos todavía que... Pero esta es la idea. Venimos del mono, somos animales que han evolucionado. Y mira ahora cómo esto se mete en nuestras ideas. Porque si lo más importante, dicen ellos, es el cuerpo físico, ¿sabes qué han vuelto como un ídolo? El cuerpo físico. Y hoy hay todo un culto al cuerpo físico. Y nuevamente, el orgullo se mete por ahí, del que hace un montón de ejercicios, se sienten superior a los que no. Jesús dijo, Marcos 8:36, ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Cuidado de no hacer un culto al cuerpo. Pablo lo va a decir en Timoteo, palabra fiel es esta, el ejercicio físico, ¿de acuerdo? Para poco aprovecha. No es que no sea importante cuidar el cuerpo, pero si definimos el cómo nos vemos y que nuestro valor está en cómo nos vemos físicamente, estamos entonces poniendo un valor del ser humano en algo que literalmente Dios no lo ha puesto. Número 3. El hombre o el ser humano es definido por sus deseos sexuales. Y esta idea viene de Sigmund Freud, que afirmaba que nuestros conflictos internos generalmente surgen de la frustración de los propios deseos de satisfacción sexual. Y el problema aquí es que esta idea se ha evolucionado diciendo nuestra identidad es definida por cómo nos percibimos, y por eso hoy tenemos hombres que dicen que se perciben como mujeres, mujeres que se perciben como hombres, y de ahí se ha destapado cada perversidad. Hombres que dicen que se perciben niños de 8 años, hombres que dicen que se perciben perros, que se perciben animales, porque básicamente ¿qué es el hombre? Dicen ellos, es cómo tú te percibes, eso eres. La definición de qué es el hombre es como tú quieras percibirte.
Número 4. Muchos definen al ser humano por las riquezas materiales. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Esas son ideas materialistas que definen a las personas por sus posesiones, por las marcas que, por ejemplo, hoy se usan, suponiendo que si usamos más marcas o ciertas marcas de ropa, de celular o de lo que sea, valemos más. Esa es la idea escondida aquí. Lucas 12:15, Jesús dijo: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida, ¿qué dice? No consiste en sus bienes. Para muestra un botón, cuando nos morimos, ¿qué nos llevamos? Nada. No podemos poner el valor del ser humano en las cosas materiales, porque las cosas materiales terminan siendo nada. Pero ¿cómo la sociedad muchas veces pasa? Y lo triste es que hay congregaciones que se definen por temas como estos. Número 6. Hay quienes definen al hombre. Número 5. Hay quienes definen al hombre por su libertad individual. ¿Qué significa esto? Dicen, el ser humano es un ser libre. Por lo tanto, puede hacer lo que le plazca sin ninguna limitación y, como dicen ellos, siempre y cuando no perjudiques a los demás. Y mira cómo esto está tan presente. Dicen, el ser humano es una persona libre que puede tomar sus propias decisiones como él quiera. Y si tú vienes y le enseñas la Biblia o le compartes la Biblia es vista como un discurso de odio. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña una verdad. Pero desde esta perspectiva que el ser humano es libre para tener su propia verdad, todo aquel que le quiera compartir una verdad dice, no, lo que tú me estás diciendo, lo que tú me estás enseñando es un discurso de odio. Hoy decir que el matrimonio es entre hombre y una mujer es un discurso de odio. ¿Por qué? Porque básicamente el mundo está diciendo que el ser humano es libre de hacer lo que quiera. Y lo triste nuevamente es que estas ideas se meten en la iglesia. Otros definen al hombre por sus relaciones sociales. Dime con quién te juntas. ¿Y qué dice? Y te diré quién eres. Según este postulado, el valor del ser humano, su identidad, está en con quién te lleves. ¿Qué relaciones tienes? Vaya, no es así como hoy se define muchas veces a las personas en cuántos seguidores tiene. Y no hay quienes, voy a poner ahí, anhelamos seguidores en nuestras redes sociales. Aunque digamos que no. No, dice, yo nada más tengo ese para ver noticias. Yo nada más tengo mi red social nada más para. Pero de repente cuando publica uno algo de muy escondido acá, está esperando ahí la manita. Porque tristemente las redes sociales nos han hecho pensar que nuestra importancia radica en cuántos seguidores tenemos. Y hay lugares donde preguntan. Y se los digo porque yo estuve una vez en una reunión donde no es dónde estudiaste, tu postura teológica, no es cuántos seguidores tienes. Y a partir de tus números de seguidores, había como un cierto trato. Es una realidad hoy en día. Hoy hay dinámicas en las iglesias para que las iglesias sean más presentes en redes sociales que en la comunidad. Parece ser que se busca más que estemos más presentes en internet. Somos conocidos en internet, pero en nuestra colonia ni saben que hay una iglesia aquí. Eso es triste.
Porque se empieza a definir el valor por esas relaciones, con quienes nos llevamos. Ahora, hay dos cosas aquí importantes mencionar. Primera de Corintios 15:33. Es importante las relaciones, sí. Mira lo que Pablo dice, no se dejen engañar. Las malas compañías que hacen, entonces son importantes las relaciones. Pero cuando estamos delante de Dios, segunda de Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que se hizo, sea bueno o sea malo. Dice, cada uno va a comparecer ante el tribunal de Cristo. En aquel día no es con quién te llevaste, no es amigo de quién eras, es tú y Dios nada más. Las relaciones son importantes. Dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, aguas. Pero en últimas instancias, en aquel día, estaremos solos delante de Dios. Y no es, ay, es que era mi amigo el pastor Paul Washer. Me seguía en Facebook. No cuenta eso. Pero queremos que nos siga Paul Washer. Pero ¿a dónde? El hombre, o alguien de España. El hombre también es definido por su salud emocional. Para muchos, el objetivo central de la vida, el verdadero valor de la vida es ser feliz y sentirte bien contigo mismo. Y hay un montón de mensajes en las congregaciones que buscan esto. Yo quiero descansar en las promesas de Dios en medio del problema. Por eso el salmista en el Salmo 126 dice, irán sembrando con lágrimas, porque hay ocasiones que nos toca seguir caminando en la vida aún llorando. Pero eso no significa que Dios nos haya dejado de amar. Y por último, hay quienes terminan concluyendo diciendo, ¿sabes? No valemos nada. De hecho, ese pensamiento se conoce como nihilismo, que en esencia es, la vida no tiene ningún sentido, no valemos nada. Así como venimos, así nos vamos. Esta vida, como diría aquella alabanza, ¿ya saben cuál va? No vale nada. La cantábamos, ¿verdad? De hecho, hay un poeta que hace años leía yo, poeta portugués, Fernando Pessoa, tiene un poema muy famoso que se llama La tabaquería. Y aquí vemos este sentimiento nihilista que dice, no soy nada, dice, nunca seré nada, no puedo querer ser nada, fallé en todo. Como no tuve propósito alguno, tal vez todo fue nada. Y una de sus conclusiones dice, come chocolates, mira que no hay mejor metafísica en el mundo que comer chocolates. Como diciendo, esta vida no vale nada, que lo mejor que puedes hacer es comer chocolate. Pero muchas veces, aún como cristianos, llegamos a ese punto de pensar que no valemos nada. Porque hemos querido poner nuestro valor en tantas cosas. Es que yo creo que yo no tengo un ministerio. Como no tengo un ministerio público, entonces la conclusión es, no valgo nada. Y ojo, y aquí quiero hacer una conexión con lo de Timoteo. ¿Por qué esperar que tanto un hombre o una mujer se les dé un título de pastor o pastora para suponer que su valor viene de ahí? Cuando los pasajes en la Biblia empiezan a hablarnos de roles, como por ejemplo que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, cuando no hemos entendido el valor que tenemos en Cristo, eso nos choca. Como, ¿por qué yo me tengo que sujetar a alguien?
como por qué yo me tengo que someter a alguien. Pero eso empieza a golpearme, porque supongo que mi valor está en otras cosas. Una mujer no tendría que aspirar a ser pastora suponiendo que si es pastora su vida entonces tendrá un valor. Ya la cosa está mal. Ni tampoco un hombre suponiendo que si no tiene un ministerio público o si no logra tener lo que tal vez añora, y no es que sea malo añorar algo, pero si suponemos que nuestra vida entonces no será plena si no tenemos esto o aquello, entonces no vale. Y es ahí donde tenemos que entender que el mundo ya nos ha influenciado. Entonces, tenemos unos minutos. Vamos ahora por el lado contrario. ¿Qué dice la Biblia de nosotros? La forma que tenemos que entender qué es el hombre, sí o sí, tenemos que entenderlo a la luz de nuestra relación con Dios. Por una sola razón. ¿Quién nos creó? Dios. Por lo tanto, si vamos a entender qué es el hombre, tenemos que entenderlo a la luz de Dios. En otras palabras, es preguntarle a Dios quiénes somos. Cuando la pregunta existencial llegue, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿A quién se lo tenemos que preguntar? A Dios. Porque Él nos hizo. Él hizo la vida. Por ejemplo, los teólogos de Westminster lo entendieron bien en su primera pregunta del Catecismo Menor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios. ¿Cuál es el propósito del hombre? Dijeron ellos, glorificar a Dios. Pero veamos desde la antropología bíblica, y ojo, antropología bíblica reformada, cómo entender el significado del hombre. Y para entender qué es el hombre, hay por lo menos 4 cosas que tenemos que entender. Y estas 4 cosas están conectadas con Dios. Número 1. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1:26. Ese momento donde fuimos creados se conoce como el estado de inocencia. Entonces, en primer lugar, el ser humano es creación de Dios. Y antes de Génesis 3, en Génesis 2, es un estado de inocencia. Ahora, aquí quiero que me pongan mucha atención. En ese estado de inocencia, el ser humano tiene, ojo, porque esto si lo puedes apuntar, se me olvidó poner el pizarrón, pero si lo puedes apuntar, apúntalo porque hay 4 cosas bien importantes aquí. En el estado de inocencia, el ser humano, Adán y Eva, tienen la capacidad de no pecar, pero también tienen la capacidad de pecar. En Génesis 2, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, el ser humano tiene la capacidad de no pecar y la capacidad de pecar. Ok, entonces, ¿qué es el hombre? Es creación de Dios a la imagen y semejanza de Dios con la capacidad de no pecar y la capacidad de pecar. Ok. Número 2. El estado de la naturaleza caída. ¿Qué significa aquí? Adán y Eva pecaron. Y a partir de que pecaron, el ser humano es un ser netamente inclinado hacia el mal. Mira Salmos 14:1, ¿lo puedes poner tantito? El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. ¿Qué dice? Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. Y mira cómo termina este versículo. ¿Qué dice? Entonces, el ser humano, después de pecar,
es literalmente un ser inclinado al mal. Y ahora, mira aquí lo importante, el ser humano no tiene la capacidad de hacer algo que le agrade a Dios. Ahora el ser humano es incapaz de no pecar. No sé si me explico. Antes, en el estado de inocencia, el ser humano podía pecar y podía no pecar. Ahora ha caído. Entonces el ser humano, ¿qué es el hombre? Es un ser caído, con el corazón inclinado constantemente al mal, que tiene como hemos dicho, la incapacidad de no pecar. Y mira, cuán importante es entender esto. Si tú le dices a alguien no cristiano, ya cambia, ¿va a cambiar? ¿Por qué no? Porque no puede. Y mira, aquí yo diría, ¿por qué soy calvinista? ¿Por qué soy reformado? Porque yo no soy mejor que el que hoy está perdido. Yo no fui más inteligente y entendí el evangelio y dije un día, ay Señor, ya entendí que estoy en pecado. No. ¿Sabes de quién fue esa obra? Del Espíritu Santo, que me convenció de pecado. Él es el que hace la obra, porque la salvación es del Señor. Yo no elegí a Dios. ¿Y sabes por qué yo no elegí a Dios? ¿O tú sí lo elegiste? Yo no elegí a Dios por una razón. No podía. Yo no podía elegir a Dios. ¿Sabes qué sí elegía? Pecar. Entonces, estamos tratando de responder la pregunta que es el ser humano. En el Edén, el ser humano es creado al hombre, el ser humano es creado a la imagen y semejanza de Dios. Es el estado de inocencia original. Luego, el ser humano cae y ahora es un corazón constantemente al mal, es incapaz de no pecar. Ahora, número 3, el estado de gracia. Por la obra de Cristo, ahora los cristianos hemos sido salvados del poder del pecado. Seguimos luchando día a día. Y aquí está el asunto. ¿Los cristianos somos capaces de no pecar y libres para hacer lo que a Dios le agrada, aunque todavía no perfectamente? Somos capaces de no pecar. La realidad es que a veces lo logramos y a veces no lo logramos. Pero esta lucha no estaba cuando la persona está sin Cristo. Cuando la persona está sin Cristo no hay una batalla contra el pecado. Cuando estamos en Cristo, luchamos contra el pecado. Es más, no sé tú, pero qué horrible se siente pecar. Se siente horrible pecar. Y aún así, lo volvemos a hacer. Pero luchamos constantemente. Entonces el ser humano ahora en el estado de gracia, es decir, en Cristo, somos pecadores perdonados. Y por último, hacia un futuro, el estado de gloria. Cuando Cristo venga por nosotros, vamos a ser llevados con Él, vamos a ser transformados por Él, y cuando estemos en la eternidad transformados en la presencia de Dios, ahí seremos incapaces de pecar. Ahí en esta transformación seremos incapaces de pecar. Una vez alguien me preguntó, a ver, si echamos a perder las cosas en el Edén, en Génesis 2, ¿a poco no hay posibilidad de volverla a echar a perder en la eternidad? Le digo, no. No, porque la Biblia no permite llegar a esa conclusión. La Biblia permite, sobre todo en 1 Corintios 15, apuntar hacia adelante en que seremos transformados. Lo corruptible se vestirá de incorruptible. Por lo tanto, cuando entremos al cielo, no vamos a poder pecar. Y alguien decía, aunque yo quiera,
Bueno, ¿ves que si quieres seguir pecando, lo más seguro es que no fuiste transformado, porque todavía tienes deseos de pecar? Y tal vez, entonces, ¿qué estoy haciendo allá? Me decía, pues lo más seguro es que fuiste por tu juicio. Y ya, te dieron tu juicio y te mandaron a donde tenías que ir. Pero entonces, concluyo con esto. Cuando nosotros los cristianos decimos, ¿qué es el hombre? Debemos responder desde la Escritura. Somos seres creados por Dios. Número 2, que pecamos, pero que hemos sido salvados y que un día seremos transformados. Nuestro valor no radica en otra cosa que en Dios. Si entendemos esto, la búsqueda de títulos, no solo en la sociedad, sino en la iglesia, no tendría por qué afectarnos. No tendríamos ni que andar buscando, un título de ancianos, diáconos, pastores, pastoras, porque hemos entendido que nuestro valor está en Dios. Y esto es importante, hermanos. Es por eso la importancia de la antropología bíblica, porque nos recuerda que el verdadero valor de nosotros está en Dios. Y mira, le pertenecemos por una doble acción. Somos de Dios porque nos creó y somos de Dios porque nos compró. Él nos hizo, nos perdimos y Él nos rescató nuevamente a precio de sangre. Tu identidad, mi identidad, tu propósito, mi propósito, sí o sí está directamente relacionado con Dios. La próxima vez que lleguen preguntas de, ¿pero qué sentido tiene mi vida? ¿Pero qué esto? ¿Pero qué aquello? ¿Qué lo otro? Dirige tu mirada a Dios. Y entonces, los que estamos casados, nuestro gozo, nuestro propósito va a radicar y abrazaremos donde hoy estamos, abrazaremos lo que tenemos porque nuestro valor descansa en Dios. Y esto lo hemos platicado a veces con algunos matrimonios o a nivel de matrimonio es, yo no puedo suponer que tener hijos va a agregar algo a mi vida, como tampoco los solteros puedan suponer que agregar una pareja va a agregar algo. No sé si me explico. Si yo soy soltero y estoy suponiendo que tener una pareja, necesito una pareja para que agregue algo a mi vida, ya la cosa está mal. Porque ya estamos completos en Cristo. Casados, si suponemos que tener hijos le agregará un valor extra al matrimonio, son bendición los hijos, pero no tienen que ser el que le agreguen algo. Y luego conozco parejas que a cierta edad es que ya queremos tener nietos. Y ahí están presionando. Porque suponen que algo le van a agregar a la vida. Y eso llévalo a la eclesiología. Suponer que si entro al grupo de alabanza, que si entro a un ministerio, que si me dan un cargo, que si esto, que si aquello, que si lo otro, le va a agregar un valor a mi vida, ya la cosa está mal. Si estoy esperando para sumarme a servir en la iglesia, ser miembro, no he entendido. Lo peor de todo es que hay quienes se sumen a miembros y ya no sirven. Porque parece ser que estaban buscando un título. Qué triste es eso, pero es la realidad. Qué triste realidad. Porque empezamos a poner nuestro valor en alguien o en algo. Y no debería ser así. El pastor Kevin DeYoung dice, Dios decidió hacer un solo hombre y una sola mujer en el principio. No hizo al hombre solo, no hizo a la mujer sola, no hizo dos hombres, no hizo dos mujeres, hizo a un hombre y a una mujer.
Y eso fue por elección divina. Él determinó a ser hombre y mujer. Por lo tanto, el punto nunca va a ser buscar un título en la iglesia o suponer que a algo le hace falta a mi vida y que entonces cuando tenga ese algo, mi vida estará completa. Ya estamos completos en Cristo. Y valdría la pena examinar, porque a veces en nuestro corazón hemos puesto ídolos. Creo que es Rebeca que le dijo a Jacob, dame hijos o muero. Y a veces así estamos nosotros. Señor, dame eso o mi vida no tiene sentido. Cuidado. Oramos. Padre, gracias por comenzar a enseñarnos sobre este tema que pocas veces se habla, Señor. Pero creo que es importante ir a la Escritura y entender que nuestro valor radica netamente en ti, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos levantado ídolos, cuando hemos levantado, Señor, en nuestro corazón cosas, Señor, que terminan volviéndose como nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Dios, no hay otro, Señor. Y te pido nos ayudes a nunca, nunca olvidarnos de eso, Padre. Tú eres nuestro único Dios y nuestro valor radica únicamente en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.